y la saluda Yuna Giordano, nuestra productora y mucho más. ¿Cómo está, Yuna? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que tengan un hermoso día. Bueno, los oyentes piden por vos, así que yo Oh. me voy a correr. En cualquier momento me rajo y te dejo con todos los bárturos acá. Sí, sí. Sí, ya en unos pocos días los oyentes piden y piden por esa chica. Muchas gracias, por supuesto, muchas gracias también por apoyar a la radio y obvio, por favor, compartan, compartan todas las historias, los videos en las redes sociales. Me gusta. Díganle a su vecino o vecina al costado, che, escuchá Radio 10. Claro. A las 10 de la mañana para levantarte ahí bien fuerte, bien polenta. ¿Qué estás haciendo ahora que no prendiste la radio? Dale. Claro, dale, metete a la 100.1, vamos. ¿Y de qué viene la mañana, señorita? Y empezamos, lamentablemente, en vez de levantar, empezamos bajando. Porque tenemos dos noticias que la verdad que es algo muy choqueante, porque tenemos que hablar que algo que pasó fue el jueves al mediodía, un niño de 8 años recibió una mordida de pitbull. Otra vez estamos hablando de perros altamente, no solo violentos y mal educados, obviamente por el dueño, que no tiene en cuenta de consideración la raza potente que tiene a su lado, sino también estamos hablando de una nueva víctima de uno de estos ataques de mordida. A ver, mordida que puede llegar a ser mortal. En el caso de este niño, sucedió en la zona norte, estoy hablando de barrio Santa Rita, aproximadamente. La calle me parece que era Río Negro, sí, Río Negro, me parece que la altura era el 6.000 y algo, 3.000 y algo, 6, disculpen, 6.000, ahora me voy a fijar bien. Si es Santa Rita es 6.500. 6.500 exactamente, pero bueno, es barrio Santa Rita, zona norte, la madre de 33 años prácticamente fue a urgencias al hospital de niños, donde la mordida fue recibida en la mejilla derecha, con desgarro. Entonces, como hubo un desgarro... ¿Era de la familia? Sí, fueron el perro era de la familia. Claro, fueron a visitar al abuelo, que el abuelo tiene este perro pitbull, y de raza pitbull. Y bueno, fueron al hospital, y cuando fueron al hospital, al tener un desgarro, fue operado. Ahora está estable, pero está internado justamente para ver su evolución. Esperemos, por supuesto, que sea una anécdota que quede, digamos, horrible, pero bueno, que quede y que siga y que no le pase nada al niño, que por supuesto no le empieza a tener miedo a los perros, que no todos son potencialmente violentos y bueno, volvamos a reflexionar sobre si cada uno tiene su animal, sabe la potencia que tiene su animal y por supuesto sabe el gran cuidado que debe tener, y un pitbull no es una cosa como si fuera otra raza, por ejemplo, un caniche, algo chiquitito, algo que lo podés sacar, algo que no es tan potencialmente violento, sino, claro, peligroso, sino justamente estos animales, también el rottweiler, en una de esas el galgo, que no puede ser peligroso, pero necesita su espacio, su entrenamiento, necesita su adiestración. Eso es importante en cada uno de nuestros animales, que no es cuestión de comprarlo. Por favor, otra de las cosas, adopten, que es muy importante. Y tenerlos en su casa así como así, bueno, hoy no tengo ganas de pasearlo, lo pasearé después. Es importante la rutina del animal que tengamos. Yo no me quiero salir también de la responsabilidad del Estado. Sí. Hace algunos días nosotros habíamos charlado con varias personas que, bueno, como siempre decimos, uno trata de buscar gente que de determinado tema entienda más que nosotros. Y vos te recordarás que cuando hace algunos días en Santo Tomé, un perro de esta misma raza, pitbull, sí, porque casi siempre los incidentes se producen con esta raza. Esa es otra realidad, que además hay como una moda. Así como en una época nosotros éramos pibes, estaban los Doberman, después los Rottweiler. Hoy la verdad que la gente que tiene perros potencialmente peligrosos generalmente tiene pitbull. Y a propósito de esto que había sucedido en Santo Tomé, después volvió a pasar algo de menor gravedad en la Ruta 1, ahora este otro episodio. Todo esto es en menos que un mes. Menos de un mes, exactamente, porque al principio de este mes, como vos decís, en Santo Tomé, otro pitbull atacó a las dos hermanas, claro, que una le tuvieron que amputar el brazo. Ahí va, y ahí es que ante, viste, la conmoción que se arma
cuando sucede un episodio que es de mayor gravedad, porque además hay muchos de estos ataques que no traen consecuencias porque la persona se pudo escapar, porque alguien lo agarró al perro antes o lo que fuere, y entonces ni siquiera son mediatizados o denunciados. Exactamente. Entonces uno supone que los casos son mayores. En poquito tiempo sucedió esto que vos contabas recién de Santo Tomé, esto que nos contás ahora, y en el camino un episodio en la Ruta 1, entre el kilómetro 10 de la Ruta 1, donde pasó el último acontecimiento, y Santo Tomé hay 20 kilómetros. En un radio de 20 kilómetros hubo en menos de un mes un ataque, al menos un ataque de perros pitbull. ¿Y qué es lo primero que escuchamos? El primer discurso es de los dueños, y no sé si en este caso que vos nos estabas contando sucedió más o menos lo mismo, pero lo primero que se dice es, che, no, pero nunca había atacado a nadie el perro. Sí. Nunca había pasado una cosa así. Después uno trata de consultar, y lo hacemos a menudo. De hecho, cuando pasó lo que pasó en Santoto, que estábamos contando, lo primero que hicimos fue consultar a un veterinario sobre el cuidado y demás. Y todos amamos a las mascotas, todos tenemos mascotas. ¿Y qué dicen desde la ciencia, ¿no? Desde quienes han estudiado? Que todo tiene que ver con el hábito con que uno va criando al perro. Exacto. La crianza. Pero la verdad es que no nos alcanza con esto. Porque nadie tiene el manual de criador de un perro que uno recibe, a veces cuando es chiquito o a veces cuando ya no es chiquito, porque porque se lo regalan. Entonces, yo digo, es cierto que seguramente otras razas, o esos perros que no son de raza siquiera, vos recién hacías mención a eso, a la idea de adoptar, y uno cuando adopta un perro casi siempre adopta un callejero, uno que se ha criado como pudo, lo recoge de la calle, lo recoge de esas organizaciones que tanto hacen por el cuidado de las mascotas y demás. Pero uno no sabe sobre el carácter que puede tener el perro, y uno no solo que no es experto, sino que no tiene por qué serlo. Uno quiere tener una mascota y punto. ¿Y cuál es la diferencia? El tema es que a lo mejor si uno tiene una mascota que recogió en la calle, o una de raza, pero de una raza más controlable, a lo mejor también al perro se le cortan los cables un día, ¿no? Le patina el embriague, y el daño no es de esta característica, porque uno puede manejarlo al perro, sea hasta dándole un chirlo si la situación lo amerita, si querés. Está bien, yo sé que no hay que pegarle a los animales, ni hace falta decirlo, no pero es lo ideal, justamente. ante una situación terminal, de que un perro está atacando a un chico, algo así, ante un desastre inminente, con un pitbull no hay cómo pararlo, porque son unas bestias salvajes de 80 kilos lanzadas con una mordida similar a felinos que no son domésticos. Y entonces uno dice, está bien, la responsabilidad del que lo tiene, ¿por qué tener uno se puede enamorar de las mascotas, uno sabe lo que es tener, pero a esta altura ya hay que llamar a la reflexión de quien tiene estos perros, pero también lo que yo decía al principio, Yuna, el rol del Estado. Y no estoy hablando del intendente Poletti para pegarle por pegarle, porque la verdad es que estábamos enumerando casos, y uno pasó en Santo Tomé, otro en Rincón, y si uno lee los portales en lo cotidiano, se va a encontrar con que hay problemas similares en un montón de provincias. Que vas a leer qué pasó en Córdoba, que vas a leer qué pasó en Chubut, que vas a ver qué pasó en Salta. Es sistemático esto, ¿no? Entonces uno dice, a esta altura el rol del Estado tiene que ser otro. Yo digo, hace poco lo escuchábamos al intendente Poletti, que la verdad que ha sido un gran director del Hospital Cuyen, y capaz que se puede ganar la vida en los medios, porque es un gran comentarista de la realidad, pero nunca habla como si fuese el intendente. Habla como opinando, como podría hablar cualquiera de nosotros, pero la gente lo ha elegido para que gobierne. Hace poco planteó la idea de que si tuviese que actuar sobremanera con estos casos, va a actuar. Bueno, actúen, porque volvió a pasar. Ahí, mira, Lau Sánchez nos está recordando, nuestro ex productor que nos está escuchando,
que habíamos hablado nosotros con Nicolás Bianchini, con el veterinario, el 8 de julio, o sea, hace nada de tiempo. Hace nada, justamente principio de mes que pasó este hecho de Santotto, claro. Y por eso yo vuelvo a hacer hincapié que digo, el rol del Estado, y es municipal esto, es un problema municipal. No sí, hay y social también. Claro, no se necesita ningún proyecto que lo apruebe la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado, no. Es que alguien haga algo con esto que está pasando ya cada vez más sistemáticamente. Tiene que ser ordenador, porque uno dice, che, no, pero el que tiene ese perro no tiene la voluntad de joder a nadie. Claro que no. Un tipo que va a 200 kilómetros por hora por una avenida con un auto tampoco tiene la intención de matar a alguien, pero tiene grandes posibilidades de matar. Exacto. Entonces yo digo, seguro que no tiene la intencionalidad. ¿Cómo va a tener la intencionalidad un abuelo de dañar a su propio nieto? Es imposible eso. Obvio. Pero sucede cada vez más a menudo. Entonces a mí me da la sensación de que a esta altura hay que tomar una decisión muy drástica desde el municipio. También es cierto que el municipio no puede ir casa por casa a ver quién tiene un pitbull y quitárselo, o ver si está inscripto y demás, o velar casa por casa que el perro salga como manda la normativa, con su bozal, etcétera, etcétera. Pero esto pasó adentro de la casa, con un familiar. Entonces, yo vuelvo a insistir, la ciencia nos desmiente absolutamente. Hablen con cualquier veterinario, como hicimos nosotros con Bianchini, y todos le van a decir, no, tiene que ver con la crianza. La ciencia nos desmiente. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir teniendo esa amenaza para los pibes y para los adultos adentro de la casa? Es como para pensarlo. Sucede cada vez a menudo. Sí, y no sucede con otras razas, esta es la realidad. Sucede con los pitbull. Y sobre todo reflexionarlo también. O sea, reflexionemos al momento de adoptar y lamentablemente comprar también, qué sucede, qué es lo que estamos llevando a nuestras familias y en todo caso también a nuestro barrio. Puede que no te interese el vecino, pero si el perro se escapa, o en todo caso vos estás acostumbrado a abrirle la puerta y sí, dale, que salga y vuelva solo, y el perro no tiene nada. Y no estoy hablando solamente de la raza pitbull, estoy hablando de todas las razas. Mira, incluso los pichichus que le digo yo, que son los que no tienen raza, también lo mismo. O sea, seamos responsables con nuestros animales. ¿Qué manejar? Mira, ahí nos dice Viviana, una oyente, dice, bueno, nos da la razón por la opinión, dice, ayer a la 1:30 en la puerta de la Escuela Moreno pasa justo un muchacho con uno de estos perros prácticamente suelto. Al mediodía por la Escuela Moreno, cuando salen o cuando entran los pibes. Sí. Entonces yo digo, está bien, vuelvo a insistir, el municipio no puede mandarle a casa por casa a alguien a ver si tenemos o no un perro. No, pero justo puede estar patrullando y notificarle. Señor, este perro tiene que tener su correa. ¿Por qué alguien no tiene en su casa, por ejemplo, un puma? ¿Por qué está prohibido tener un puma? Digo un ejemplo exagerado, ¿no? Claro. El puma es un felino que es el único que está desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Esa es su popularidad. Sí. Es un animal que si se pudiese expandir habría tantos como ni te imagines. Es el único felino que ocupa toda, y creo que ocupa toda la cordillera, ¿no? Las Rocallosas de allá arriba, la cordillera de los Andes. ¿Por qué uno no tiene uno en la casa? ¿Por qué está prohibido tener un puma en la casa? ¿Por qué? Digo, por un sentido común, porque es un animal al que vos no lo podés controlar. Que a lo mejor está bárbaro, y a lo mejor lo criaste también de chiquito, sí, porque hay muchos que hacen eso, ¿viste? Que sí, los que los cuidan, van los y que están desde este nacimiento. Tipo cómo se puso en la boca del cocodrilo, no le hizo nada porque lo crió de chiquito, mirá el león, hasta que se lo comen. Bueno, ¿por qué está prohibido tener un puma? Digo un puma por citar un ejemplo exagerado. Sencillo, porque no lo podés controlar. No lo podés controlar. La gran pregunta que uno se hace es, con todos los antecedentes que hay, ¿realmente podemos controlar un pitbull? Porque la mayoría de los episodios que suceden no es que el perro anda por la calle mordiendo gente, pasa intrafamiliar. Sí. El pitbull que casi mata a esta señora en Santo Tomé y que le tuvieron que amputar el brazo, vivía con ella. El pitbull que vos estás mencionando, Yuna, que mordió al chiquito hoy, era de su abuelo, de su familia. Claro. Entonces a mí me parece que ya basta, ¿no? Basta. Es cierto que hay una normativa, es cierto que hay que sacarlos con bozal, como nos dice la oyente también.
es cierto que... Sí, pero hasta qué cierto grado eso sirve. Pero claro, por eso te digo, Incluso, no está alcanzando. No, No para está nada. alcanzando. A lo mejor llegó el momento de ponerse mucho más enérgico y por lo menos hasta tanto no haya verdaderamente una prueba científica que en lo empírico sea avalado, porque la ciencia a mí me dice que el perro es absolutamente, si se lo cría bien, inofensivo. Pero lo empírico me dice otra cosa. Entonces yo digo, hasta que por lo menos no vaya de la mano lo que dice la ciencia con lo empírico, yo no sé si no llegó el momento de prohibir esta raza. Habría que ver en todo caso también lo que dicen los especialistas, tanto veterinarios, adiestradores te dicen que y no. la misma municipalidad. Es que te dicen que todo. no. Por eso yo te digo, la ciencia te dice que no, que nosotros no tenemos razón. ¿Y quiénes somos nosotros desde el humilde lugar que tenemos para no avalar a la ciencia? Yo no digo que no tengan razón. Ahora, lo empírico me demuestra lo contrario. Me demuestra que si ustedes hacen un ejercicio de ver los portales, todos los días en alguna parte un pitbull ataca a un chico Totalmente. o a un adulto. Totalmente, sí. Bueno, amiga, así mire que ahí, hasta dónde nos fuimos. La con todo verdad, esto. una reflexión muy grande. Lo voy a cortar y voy a tirar algo bastante, para mí contento y lindo. Sí, sáquenos de este. Estoy hablando de Pónganos la en viernes. Fórmula 1, o sea, el automovilismo más importante, y Franco Colapinto, obviamente. Resultado, posición número 19, práctica 1, que empezó a las 7:30 y finalizó 8:30, porque obviamente se hacen cada una hora. Ahora. ¿19 salió? Sí, ¿Cuántos salió corrieron? 19, 18 corrían. pero... Ay, Dios. Pero el pibe rindió. Eso es lo bueno. Algo que quiero recalcar porque venía en bici y escuchaba a algún que otros colegas que también están en mi misma posición de querer apoyarlo y incluso alentarlo a Franco y demás, y se encuentran con personas como vos, Turco, ¿Cómo es que llego y me decís, ¿cómo dice, le fue a Chocapinto? Como decía, dale. No me quemé. Como decía Dolina, Claro. los refutadores de leyendas somos Claro. nosotros. Para cerrar prácticamente quiero decir, Franco rindió muy bien. Lo estás justificando. Obvio, incluso hubo un momento en el que fue el primer piloto en tener, el segundo en realidad, en tener los neumáticos blandos, que eso te hacen más rápido, y quedó en posición octavo, o sea, posición 8. Por supuesto que no era una posición real, porque todos los otros pilotos necesitaban pasar a neumáticos blandos, y eso hizo que bajara a posición 19. Ahora, a todas esas personas que dicen que no les sirve y todo lo demás, tengan en cuenta lo siguiente, es una práctica. No esperen que en una práctica, sobre todo un pibe que está con un auto, mejor dicho, un Renault 12, incluso un Renault 12 puede ser más rápido que la monoplaza Alpine. ¿Qué tenés contra el Renault 12? Pretendan que quede en claro, así anda un poco más. Pretendan que quede en una posición alta cuando estamos hablando de una práctica. Lo que importa, la posición importa en la carrera, porque eso implica puntos. Incluso ahora, en este GP, que es la carrera sprint, que es algo más corta y algo más rápida, y por decirlo de una forma, con menores vueltas, porque más o menos tiene alrededor entre 15 y 20 vueltas, ahí también te puede generar uno que otro punto, pero en realidad tampoco importa, es una carrera chiquita. Lo que importa es la carrera, el domingo. El domingo a las 11, ahí vamos a ver si Franco realmente rindió, no rindió, hizo punto, no hizo punto. Pero mientras tanto, disfruten, por favor, dejen de matarlo a Franco. Un corredor argentino después de 23 años lo tenemos, o sea. La dejó chiquita, Yuna. Impresionante, la dejó así de chiquita. Dos cosas te voy a decir, Yuna, en favor a tu comentario. Mira, yo, primero, Ale Irusta nos hizo creer que era él el que sabía de automovilismo acá. Fuera, al arco, Ale. La rompe, Yuna la rompe. Integral, Yuna, sabe de todo. Y lo otro es que nosotros cuando éramos pibes la escuchábamos a mi amiga Mariela Palero, que era la única mujer que hablaba de automovilismo. Nosotros decíamos, mirá lo que sabe Mariela. Mariela, si nos está escuchando, tampoco sabes nada. La tenemos a Yuna acá, que es la que nos esclarece. Así que a partir de ahora lo vamos a bancar a Colapinto.